Hoy vamos a ver el movimiento circular uniforme. ¿Qué caracteriza este movimiento? Bueno, pues el MCU, o movimiento circular uniforme, es aquel cuya trayectoria es una circunferencia, por esto decimos que es circular, y su velocidad de giro omega es siempre constante, por eso es uniforme. Algunos ejemplos de objetos que tienen este movimiento serían el tío vivo o las manecillas del reloj. Bueno, sigamos viendo características de este movimiento. También podemos decir que se recorren arcos iguales en tiempos iguales. Esto lo podemos ver con este ejemplo. Vale, tenemos un punto situado en esta posición y al cabo de un segundo acaba aquí. Por lo tanto, el arco que habrá recorrido es este. Luego pasa otro segundo y acaba aquí. Y recorre este arco. Por lo tanto, como los arcos son iguales y los tiempos también, podemos decir que recorre arcos iguales en tiempos iguales. Otra característica, que recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Si ahora nos fijamos en los ángulos, vemos que también son iguales. Por lo tanto, podemos decir que se recorren ángulos iguales en tiempos iguales. Vale. Ahora, en este diagrama de al lado, podemos ver las variables típicas para este movimiento circular uniforme. Serían el radio, que lo vamos a necesitar para muchas fórmulas, la velocidad angular, que como ya hemos dicho, se denota con esta letra griega omega y se mide sobre el eje de giro. Además, es siempre constante para estar en un movimiento circular uniforme. Pero tenemos otro tipo de velocidad, que es la velocidad lineal o tangencial. Ya la veremos después con más detalle. Pero por ahora diremos que se mide sobre la trayectoria, es decir, sobre la circunferencia. Vale, para problemas con el movimiento circular uniforme vamos a tener que trabajar con radianes, así que vamos a ver qué es este concepto. El radián se define como el ángulo de la circunferencia, cuyo arco mide igual que el radio. Ante todo, el radián es un ángulo, pero tiene algo de especial, que un radián es aquel ángulo cuyo arco mide igual que el radio. Por lo tanto, esta distancia es igual que esta distancia para un radián. Vale, ¿cómo se calcula un ángulo en radianes? Simplemente tenemos que dividir el arco entre el radio. Ya vemos que si el arco es igual que el radio nos va a dar 1, por lo tanto un radián. Ahora, ¿cómo pasamos de radianes a grados y viceversa? Para esto tenemos que tener en cuenta la siguiente relación, que 360 grados son 2 pi radianes. Por lo tanto, si queremos pasar 90 grados a radianes, tendremos que hacer. Bueno, se puede hacer con una proporción. Si 360 grados son 2 pi radianes, 90 grados serán x. Despejamos x y nos da pi medios de radián. Vale, y ahora queremos pasar pi medios de radián a grados. Por lo tanto, tomamos la misma relación. Si 360 grados son 2 pi radianes, x grados serán pi medios de radián. Al final x nos da 90 grados. Bueno, en esta URL de GeoGebra podemos ver la relación que existe entre un ángulo en grados y los radianes. Bueno, tenemos dos deslizadores, como vemos. Uno para variar los ángulos y otro para variar el radio. Realmente vemos que al variar el radio, el ángulo no cambia. Da igual tener un radio de 3,7 que un radio de 2,4, bueno, 2,3, que el ángulo va a seguir siendo 68 grados. Así que realmente lo único que nos interesa cambiar es el ángulo. Los ángulos más comunes serían el de 90 grados, que vemos que equivale a 1/2 de pi radianes. Luego vendría el de 180 grados, que vemos que equivale a pi radianes. El siguiente, 270 grados, que viene a ser 3/2 de pi radianes. Y por último vendría el de 360 grados, que aquí ya no aparece, pero sería 2 pi radianes. Vale, aquí tenemos un pequeño problema para hallar un ángulo en radianes. Nos dicen, calcula el ángulo en radianes y en grados que describe un punto del borde de un disco, que se mueve con velocidad constante, y aquí sacamos que es un movimiento circular uniforme.
recorriendo un arco de 80 centímetros, siendo el radio de la circunferencia 4 metros. Bueno, pues utilizamos la fórmula que acabamos de ver. Para hallar un ángulo en radianes tenemos que hallar el cociente entre el arco y el radio. Pasamos todo a las mismas unidades, por ejemplo a metros, y obtendríamos 0,8 entre 4, 0,2 radianes. Este es nuestro ángulo en radianes, pero ahora tenemos que pasarlo a grados. Lo hacemos con el siguiente factor de conversión. 360 grados vienen a ser 2 pi radianes, por lo tanto nos da 11,46 grados. Vale, ahora vamos a centrarnos en la velocidad angular. La velocidad angular, omega, es una medida de la velocidad de rotación, que ya hemos dicho que se mide sobre el eje de rotación, y se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo. Así que ya podemos obtener su fórmula a partir de esta definición. La velocidad angular es el incremento del ángulo partido del incremento de tiempo. El ángulo se va a medir en radianes y el tiempo en segundos. Por lo tanto, las unidades del Sistema Internacional de la Velocidad Angular van a ser radianes partido por segundo. También es muy común expresarlo en RPMs, que son revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta completa, así que esta unidad nos indica las vueltas que se dan en un minuto. ¿Cómo pasamos de revoluciones por minutos a radianes por segundo? Y viceversa. Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. 90 radianes por segundo los queremos pasar a revoluciones por minuto. Vale, necesitamos dos factores de conversión. El primero para pasar de segundos a minutos. Este ya es muy fácil porque sabemos que 60 segundos es un minuto. Y ahora, ¿cómo pasamos de radianes a revoluciones? Con la relación que vimos antes, que 360 grados son 2 pi radianes. Sabemos que 360 grados es una vuelta completa, es decir, una revolución. Así que una revolución serán 2 pi radianes. Radián se elimina con radián, segundo con segundo, y al final nos queda 859,44 revoluciones por minuto. Vale, y ahora el proceso contrario. Queremos pasar 450 revoluciones por minuto a radianes por segundo. Utilizamos los mismos factores de conversión, que una revolución son 2 pi radianes y un minuto 60 segundos, por lo tanto nos da 15 pi radianes por segundo. Aquí tenemos otro problema. Un disco gira dando 30 vueltas en 3 minutos y nos piden calcular su velocidad angular en RPMs y en radianes por segundo. Ya podemos hallar directamente la velocidad en RPMs, porque si el disco da 30 vueltas en 3 minutos, en un minuto dará 10 vueltas, 30 entre 3, 10 RPMs. Ya tenemos la velocidad angular en RPMs. Ahora tenemos que pasarla a radianes por segundo. Vale, pues utilizamos los factores de conversión. El primero sabemos que es que una revolución son 2 pi radianes y bueno, el segundo sería pasar de minutos a segundos. Un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, al final nos da 1,047 radianes por segundo. Ahora vamos a centrarnos en las fórmulas de la velocidad angular. Ya habíamos dicho antes que la velocidad angular se halla dividiendo el incremento del ángulo partido del tiempo, que lo podemos expresar así. Luego, muchos problemas también nos van a pedir calcular el período. El período es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Podemos establecer una relación utilizando esta fórmula. Como el período viene a ser un tiempo, en vez de poner incremento de t, vamos a poner período. ¿Y cuál sería el ángulo correspondiente? Pues sabemos que el período es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Una vuelta o una revolución son 2 pi radianes, y eso es un ángulo. Por lo tanto, en la fórmula nos quedaría que la velocidad angular es igual a 2 pi partido del período. Y ahora, si queremos hallar la frecuencia, bueno, pues sabemos que la frecuencia es la inversa del período, es decir, que t es igual a 1 partido por f. Simplemente tendremos que sustituir el período por 1 partido por f, y nos quedaría así la fórmula, que la velocidad angular es igual a 2 pi f. Y la frecuencia se mide en hercios, que son segundos a la menos 1. Ahora ya pasamos al otro tipo de velocidad, que es la velocidad tangencial o lineal.
La velocidad lineal es la rapidez con que se mueve un punto a lo largo de una trayectoria circular. Vale, la calculamos así, con esta fórmula. Velocidad lineal es igual al arco partido del tiempo. El arco, como es una distancia, también se puede poner así, incremento de s, incremento de espacio, partido del incremento del tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo con dos trayectorias. Tenemos dos trayectorias que son circulares y concéntricas, por lo tanto, el eje de rotación va a ser el mismo y la velocidad angular también. Vamos a situar un punto en cada una de las trayectorias. Entonces, como ya hemos dicho, la velocidad angular va a ser la misma para ambos puntos, porque se recorre el mismo ángulo en la misma unidad de tiempo. Pero ¿qué pasa con la velocidad tangencial? Vemos que este punto ha pasado de aquí a aquí, y el punto más interno ha pasado de aquí a aquí. Por lo tanto, el punto más externo ha recorrido mucha más distancia, más arco, que el punto más interno. Así que la velocidad del externo tiene que ser mayor que la del interno, la velocidad tangencial. Por lo tanto, para un mismo eje de rotación, la velocidad tangencial varía según el radio. Pasamos ahora a ver la relación que existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Esta es la expresión final que obtenemos. Por lo tanto, ya vemos que la velocidad lineal y la velocidad angular son directamente proporcionales y su constante de proporcionalidad es el radio. ¿Pero cómo hemos llegado hasta esta expresión? Bueno, con las fórmulas que habíamos visto antes sabemos que la velocidad tangencial es igual al arco partido del tiempo, es decir, incremento de s partido de incremento de t. Y la velocidad angular viene a ser el incremento del ángulo partido del incremento de tiempo. Como vemos, en ambas fórmulas se repite la misma variable, que es el tiempo. Así que podemos despejar el tiempo y ya igualamos. Al final obtendríamos que el incremento de s partido de la velocidad tangencial es igual que el incremento del ángulo partido de la velocidad angular. Ahora, ¿cómo podemos seguir? La primera fórmula que habíamos visto era para hallar el ángulo en radianes, y sabíamos que era incremento de s, es decir, el arco, partido del radio. Entonces vamos a sustituir este incremento del ángulo por el cociente. Operamos un poco y llegaríamos a esta conclusión, que el incremento del arco por el radio por la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial por el incremento del arco. Incremento de s se elimina con incremento de s y al final llegamos a aquí, que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Bueno, si queremos que aparezca en nuestra fórmula el periodo y la frecuencia, simplemente tenemos que sustituir la velocidad angular por las fórmulas de antes. La velocidad angular equivale a 2pi partido del periodo, o si queremos hacerlo con la frecuencia, tendríamos que poner 2pi por la frecuencia. ¿Vale? Y última parte, la aceleración centrípeta o normal. Esta aceleración se llama normal porque es perpendicular. ¿Pero perpendicular a qué? A la dirección del vector velocidad tangencial. Entonces, como vemos, a lo largo del movimiento circular, la dirección del vector velocidad tangencial va a ir variando. Pero la aceleración centrípeta siempre es perpendicular a este vector. Y como vemos, siempre apunta hacia el eje de rotación. Vale, ¿cómo hallamos esta aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta viene a ser la velocidad tangencial al cuadrado partido del radio. Si queremos utilizar la velocidad angular, pues simplemente utilizamos la relación que habíamos obtenido antes. Velocidad tangencial es igual al angular por el radio. Así que sustituimos y nos da que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio.